Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches más bien. Continuamos con nuestras enseñanzas acerca de la intercesión. Ya casi acabamos el manual en el cual estamos basando todas las enseñanzas. Y bueno, ha sido muy grato repasar este libro, este manual. Ha sido muy edificante para mi vida, espero que lo sea también para ustedes, los que se han conectado, se conectan frecuentemente. Estamos en la sesión número 10 y aquí en la sesión número 10 particularmente estamos hablando acerca de algunas cosas que nos ayudan a caminar en plenitud. Ya una vez que hemos hablado de las herramientas de la intercesión, una vez que hemos hablado acerca de todo lo necesario para orar, cómo presentarnos delante de Dios, qué condición nosotros tenemos delante de Dios a través de Cristo. Una vez que hemos hablado de todo esto, pues habíamos estado usando esta sesión, la sesión 10, para hablar acerca de las cosas que nos esperan, pero también las cosas que por decirlo en un cierto sentido, nos compete buscar y alcanzar. Esto es una búsqueda constante, me atrevo a decirlo de esta manera, porque es algo de lo cual no nos cansamos, pero a la vez es una fuente que es inagotable. Es una fuente que siempre tiene algo que dar y justamente nos da con mucha frecuencia y constancia. Así que, bueno, habíamos estado hablando acerca del Espíritu Santo, habíamos estado hablando acerca de cómo es que este Espíritu mora en nosotros y nos genera una identidad delante de Dios. Habíamos hablado también de cómo es que el Espíritu Santo nos capacita, cómo es que el Espíritu Santo pone en nosotros amor por la iglesia, amor por la gente, y cómo es que al final del día pues el Espíritu Santo va forjando el carácter, va forjando la identidad de Cristo, la esencia de Cristo en nosotros. Justamente eso es lo que estábamos hablando hace 8 días, ¿no? Estábamos hablando muy particularmente de cómo el Espíritu Santo hace cambios sobrenaturales en nuestra vida. También cambios radicales, ¿por qué no? Pero también hablábamos de cómo todo esto es un proceso constante. Hoy estamos en la última parte de la sesión 10 y vamos a hablar muy particularmente de tres cosas. Vamos a hablar acerca del deseo que Dios tiene por la unión, por vivir en unidad, que la iglesia pueda estar unida. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de el tema de una fe experimental, una fe que podemos vivir, una fe que podemos sentir, no solamente como meramente algo intelectual o algo que se sobreaprende como una especie de dogma, sino como algo que puede realmente fortalecernos y edificarnos para vivir de una forma plena. Y por último, pues vamos a estar hablando acerca de el hambre que tenemos por Dios. La iglesia de unos amigos míos tiene un eslogan que me gusta mucho y dice, el hambre de Dios o por Dios lo determina todo. Y eso es cierto, eso es muy cierto. Así que vamos a entrar de lleno. Te invito a abrir tu Biblia en Juan capítulo 17. La Biblia en Juan capítulo 17 vamos a estar basándonos en una oración muy particular que el Señor Jesús hace. Es una oración muy profunda, una oración que no solamente debería de enseñarnos a orar, sino que también debería de revelarnos el corazón y la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Así que vamos ahí a Juan capítulo 17, vamos a leer de los versículos 21 al 24. Recuerdan que toda esta sesión 10, la sesión 10 la habíamos estado basando en Juan 14, 15, 16 y 17, y pues tenían de tarea estar leyendo constantemente estos capítulos, y hablábamos muy particularmente de este discurso que está teniendo el Señor Jesús con sus discípulos al borde de su muerte, al borde de su última noche con ellos, ¿no? Entonces, de aquí toma importancia todo este diálogo, de aquí toma importancia todo este discurso, y naturalmente de aquí toma importancia esta oración. De tal manera que aquí en Juan capítulo 17 nosotros vemos a un Dios, pero vemos a un Dios que es hecho hombre, es decir, en Jesús, y que Dios mismo a través de Jesucristo, Él está orando esta oración y hace una oración como el sumo sacerdote que Jesucristo es o que era. Hace una oración por sus discípulos, no solamente por sus discípulos presentes, sino por los discípulos o los seguidores de Jesús que habrían de creer en Él por la predicación de sus discípulos.
Creo que es una oración muy particular que hemos oído, hemos conocido o hemos meditado mucho. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que tomar de aquí, muy interesantes y muy enriquecedoras. Así que quiero invitarte a leer esta porción de la Escritura y posteriormente haremos una oración para iniciar con este tiempo. Dice así, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para que qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es un texto que es una bomba, es precioso. Quiero invitarte a orar, vamos a orar. Señor, en esta noche nos acercamos con un corazón humilde y con un corazón sencillo. De igual manera, Señor, presentamos todo lo que somos y todo lo que tenemos delante de ti, Señor, buscando que seas tú quien transforme nuestra vida y buscando, Señor, que seas tú quien haga la obra en nosotros, quien complete la obra en nosotros, Señor, hasta que seamos perfectos, hasta que seamos uno contigo, Señor, y hasta que seamos uno con los demás. Señor, te rogamos que obres en nosotros, Señor, y que tu palabra pueda cumplir efecto, Señor, en nuestra vida, de tal manera que podamos ser realmente la sal y la luz de este mundo, Señor, y podamos dar testimonio de esa gloria que tú le diste al Hijo, Señor, y que el Hijo ha pedido que sea también para nosotros. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, bienvenidos a todos los que se han ido conectando a lo largo de este rato, los que entran y se van también. Date cuenta que esta oración que acabamos de leer, el centro de esta oración es el tema de la unidad, pero es una oración que está muy centrada en nosotros o por nosotros. Esto conlleva o esto implica la expresión de Dios en nuestra vida, pero entre líneas está también implícito el hecho de que la salvación del mundo está en juego a través de la relación de los que ya somos creyentes con el Padre. Está en juego en el sentido de que nosotros somos el testimonio, nosotros deberíamos de expresar la obra de Jesús, esa gloria que el Padre le ha dado a Cristo y esa unidad que el Padre ha tenido con Cristo. Nosotros somos responsables de portar, de expresar y de representar esta gloria, de tal manera que nosotros podamos experimentar esa gloria y darla a conocer a otros también, así como Cristo nos la ha dado a conocer a nosotros. Así que Jesús estaba orando por algo más que un simple picnic, o Jesús estaba orando por algo más que una simple reunión de familia donde el Padre y el Hijo se juntan y todos los familiares van y donde todo es chalala, todo es diversión, toda es alegría. El Señor Jesús estaba orando algo más grande que esto. Él estaba orando precisamente para que la iglesia se uniera a Cristo y por lo tanto la iglesia también estuviera unida al Padre. Técnicamente, nosotros entendemos esto, o técnicamente esto nos queda más que claro. La unidad con Cristo y con el Padre es fundamental y es esencial y es necesaria para el desempeño y el desarrollo de nuestra vida. Eso está totalmente claro. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar esa unidad no solamente de una forma intelectual o no solamente de una forma hablada o dogmática, ¿no? El hecho de que digamos, nosotros estamos unidos a Cristo y pum, creer que eso es suficiente. Nosotros tenemos que buscar una unidad que realmente sea ejecutada en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Mira, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, él enfatizó algunas cosas muy interesantes. Él dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si recuerdas que estuvimos hablando de esta oración de Efesios 4
en clases anteriores, y estuvimos hablando precisamente o justamente estuvimos hablando acerca de que el apóstol Pablo estaba orando por una transformación en nuestra vida hasta que pudiéramos experimentar no solamente el amor de Dios, sino que pudiéramos experimentar a Dios mismo en nosotros. El resultado o el porqué de esa oración es justamente esto, para que la iglesia pueda llegar a la unidad de la fe, para que podamos estar llegando todos juntos a la unidad de la fe y que también todos juntos podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Esto es importante y esto hay que dejarlo muy claro. Una de las razones o principales causas de la fe y del cristianismo no nada más es que nosotros seamos salvos y ya habíamos hablado de esto también. El evangelio no solamente se trata de salvarnos y ya, sino sería tan simple como perdonar nuestros pecados y regresar a nuestras vidas banales todos los días como mucha gente lo hace. El tema de la fe se trata de la salvación de nuestros pecados, pero también se trata de la restauración de nuestra vida para que entonces podamos vivir en una vida plena y en una vida distinta que pueda reflejar a Cristo y el amor del Padre a los demás. Esto es muy importante porque el propósito de que nosotros conozcamos a Dios y el propósito de que nosotros experimentemos a Dios gira alrededor de la idea de que nosotros podamos estar unidos entre nosotros como iglesia y que podamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos parezcamos a Cristo. La realidad es que si volteamos a nuestros alrededores nos damos cuenta que existen o existimos iglesias tan divididas, tan segregadas, tan marcadas por grupos sociales y por razones de fe y de ideas, que estamos haciendo absolutamente todo menos vivir en unidad, que fue una de las principales razones por las cuales el Señor Jesús oró. No podemos prestar nuestra vida ni tampoco podemos prestar nuestro corazón a que nosotros participemos y a que nosotros alimentemos esta falta de unidad en el cuerpo de Cristo. No podemos, no nos toca, y además estaríamos totalmente en contra del deseo de Jesús de que nosotros podamos vivir en unidad. Tenemos que detenernos y meditar en nuestro corazón, meditar en las motivaciones de nuestra vida, meditar en las motivaciones de lo que somos, de lo que pensamos. Y debemos de considerar seriamente y profundamente si es que nosotros hemos sido una piedra de tropiezo o si nosotros hemos provocado que la iglesia esté dividida o hemos dividido a la iglesia. Porque si hemos hecho eso, nosotros hemos ido en contra de la voluntad y del deseo del Padre y de Jesucristo, de que todos seamos uno y que estemos unidos a Él. Esto ha existido a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, y debemos de entender que no podemos vivir una vida cristiana si tenemos un corazón dividido para con los demás, o si hemos pintado una raya para con los otros. Debemos de cuidar mucho eso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a una vida glorificada. Y esto no tiene que ver solamente con un aspecto legal, sino que fuimos llamados a experimentar esta vida glorificada. ¿A qué me refiero con un aspecto legal? Mira, regularmente se nos han enseñado los principios básicos de la fe. Que tú eres un hijo de Dios, que tú eres salvo, que hemos sido justificados. Y yo no dudo que tú lo sepas. Yo no dudo que tú lo razones. Y yo no dudo que tú hayas memorizado los textos o las ideas principales que sostienen esto. Pero no solamente se trata de entenderlo de una mera forma intelectual o de una mera forma dogmática, como que lo podamos rezar o expresar como una especie de credo y creer que porque lo decimos y que porque lo confesamos con nuestra boca es suficiente, sino que nosotros fuimos llamados a experimentar esto. Nosotros fuimos llamados a que esta vida glorificada de la cual creemos que el Señor Jesús nos ha hecho partícipes, nosotros podamos sentirla, podamos vivirla y podamos dar testimonio y con toda seguridad decir: yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco a Él, Él me ha salvado, Él ha perdonado mis pecados, no por una cuestión intelectual o por algo que se aprende de manera robotizada o mecánicamente hablando, sino porque es algo que hemos experimentado en el Espíritu gracias a la vida de Dios y al Espíritu de Dios viviendo y morando a través de nosotros. Y hay algunos textos que podríamos leer para sustentar esta necesidad que tenemos de experimentar la vida de Dios realmente en nosotros. Esta es una línea muy delgada que es necesario marcarla y pintarla,
porque regularmente las iglesias van de extremo a extremo. Las iglesias que son muy fundamentalistas, que no está mal que lo sean, pero regularmente las iglesias que son muy fundamentalistas se apegan a lo que el texto bíblico dice y dicen, ahí dice eso y así es y está bien porque en un cierto sentido están expresando su fe de esa manera. No hay ningún problema con eso, pero el asunto está que a veces lo han sistematizado tanto en la cabeza, lo han comprendido tanto intelectualmente que se han olvidado de experimentarlo en todo su ser. Estos principios o estas realidades bíblicas que nos definen. Y está del otro lado de la línea, están los lados extremistas que a veces ni siquiera entienden el por qué y el cómo, pero están intentando vivir una vida muy almática. Están intentando experimentar una vida cristiana llena de muchas emociones, sin un fundamento o sin un sustento del porqué, y solamente se guían por esta cuestión almática y de las emociones que hay dentro de su vida. Una vida cristiana debería estar balanceada entre ambas posturas. Deberíamos de creer con fe lo que la Escritura dice acerca de nosotros, pero también deberíamos de vivir y experimentar estos principios reales en nuestra vida. No sé si está quedando claro esto, pero sí, para mí sí es importante que quede muy claro porque hay una lucha entre la fe y la experiencia, y es que la fe debería llevarnos a la verdadera experiencia, pero a veces nos quedamos solamente con una fe muy intelectual, una fe que se basa solamente en algo que se reza o en algo que se repite de forma mental o de forma verbal, hablada. Mira, están textos como 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice así la Escritura, dice: por medio de las cuales Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Te lo voy a explicar de otra manera. A veces somos una iglesia que reza y que expresa y que siempre dice y que siempre anda repitiendo con su boca que tenemos un Dios poderoso y un Dios de milagros, pero como iglesia nos rehusamos a buscar experimentar esos milagros. No sé si me estoy explicando. O sea, llenamos nuestro corazón y decimos, sí, Dios es poderoso, Él es lleno de milagros, Él puede resolver la vida y los conflictos de las personas, pero cuando vemos a una persona divorciándose, lo último que hacemos es orar por ellos. O cuando vemos una persona que está enferma, lo último que hacemos es creer que el Señor puede sanarla y solamente le acompañamos, le abrazamos. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros tenemos que aferrarnos con la fe a lo que el Señor ya ha dicho acerca de nosotros y en muchas cosas, pero también debemos de buscar con nuestra vida experimentar estas realidades en nuestros corazones. Esto es sumamente fundamental para la vida cristiana y sobre todo para la vida de un intercesor. No podríamos ser buenos intercesores si nos quedáramos solamente con la idea intelectual de que Dios quiere o que Dios puede, pero no lucháramos y no nos aferráramos por alcanzar eso que Dios quiere y que Dios puede hacer. ¿Sí me estoy explicando? Está, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 8, dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto es muy interesante porque el Señor Jesús no quiso acaparar todo para sí mismo, sino que Él compartió de su gloria y su poder a los suyos, a los santos, para que los santos pudieran ir y practicar y participar de lo mismo que Él hizo. Mismo Señor Jesús dijo: estas y muchas cosas mayores ustedes harán en mi nombre. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no solamente tiene que creerlo de una forma intelectual, sino que la iglesia tiene que ir, tenemos que ir y creer lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros y acerca de lo que Él hará, y entonces experimentar todo esto. Esto es muy, muy, muy importante en la vida cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tal fe que tú viste a un enfermo sanarse? ¿O cuándo fue la última vez que tú quizás saliste de la casa sin un peso, sin un quinto, sin trabajo, y saliste con esa convicción y esa certeza de que el Señor iba a proveer para ese día? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tanta seguridad que dijiste: no importa que todos los pronósticos estén en mi contra, yo creo y yo sé, y porque creo y sé, vivo y actúo para que el Señor responda a mi oración o a mi necesidad? Necesitamos entender esto como iglesia porque hemos sido llamados a experimentar la gloria de Dios en nosotros. Él ha tenido un deseo de unidad, pero nosotros tenemos que vivir para que eso suceda. Mira lo que dice el Salmo capítulo 8, versículos 4 y 6.
está hablando el salmista David y está haciendo unas preguntas, unas retóricas muy interesantes. Y él dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que tú lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y aún así tú lo coronaste de gloria y de honra. Tú le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí vemos cómo es que el ser humano, cómo es que el creyente participa juntamente con Dios en la expresión de su reino y de su justicia y de su gloria, su gobierno en esta tierra. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12, dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo creo firmemente y profundamente que si creemos en un Dios poderoso, la iglesia tiene que expresar a este Dios poderoso. Que si creemos en un Dios de gloria, la iglesia tiene que expresar la gloria de este Dios. Y tú y yo debemos de creerle al Señor, y porque le creemos deberíamos de actuar, debería de existir esta experiencia en nosotros de lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros. Mira, en todos estos versículos que yo te acabo de leer, nosotros podemos ver el lugar al que los cristianos fueron llamados. Fuimos llamados a una unión literal con Cristo para traer dominio, autoridad, señorío y gloria a la tierra. La iglesia tiene que participar de esto con el Señor. Así que la iglesia tiene que ser una iglesia poderosa en hechos y en obra y en palabra. La iglesia tiene que ser un lugar donde se ore y la oración sea respondida. La iglesia tiene que ser un lugar donde los enfermos puedan ser sanados. La iglesia tiene que ser un lugar donde aquellas personas que están siendo atormentadas en su mente, en su corazón, puedan ser liberadas, donde el shalom de Dios o la paz de Dios pueda reinar y pueda gobernar en los corazones. Tenemos que llegar a tal grado de vivir nuestra fe que esto sea una realidad. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú experimentaste una obra de Dios en tu vida. Hace un mes tuvimos la oportunidad de ir a compartir a Torreón a un congreso de jóvenes y bueno, íbamos en camino y yo llevaba ciertos malestares en mi cuerpo, me sentía enfermo. Y yo me acuerdo que antes de subir a predicar, yo estaba orando, estaba hablando con el Señor y yo le decía, Señor, yo he experimentado tu mano muchísimas veces, y yo creo que hoy no es la excepción. Y estábamos orando para que a la hora de compartir con los chavos, pues el Señor hiciera algo en sus vidas. Y me acuerdo que al subirme a predicar, yo perdí todos los síntomas y me bajé totalmente sano. Y eso lo he experimentado muchas veces. Hemos experimentado el orar por enfermos y el Señor ha respondido. Hemos orado por muchos temas, por personas que han sido secuestradas, por personas que están pasando por momentos difíciles y hemos visto la respuesta de Dios y de eso se trata, que como iglesia nosotros podamos experimentar al Señor y podamos experimentar su riqueza, su dominio, su autoridad, su señorío, porque el Señor, hemos visto claramente en todo este estudio y a lo largo de este estudio, el Señor quiere compartir todas esas cosas con nosotros. Y quiero que esto quede claro, porque mi intención al hablar de todo esto es que tú empieces a sentir hambre y que tú empieces a sentir una gran necesidad por experimentar al Señor, una gran necesidad por buscarle y por reconocerle y entenderle y saber que Él es tu Señor y que su gloria quiere compartirla con nosotros. Mira, la llenura del Espíritu Santo consiste en que ese espíritu tiene que ser derramado en odres nuevos para que podamos poseer al Espíritu del Señor. Entonces, en un cierto sentido, nosotros tenemos que ser renovados, nosotros tenemos que ser transformados para que entonces el Espíritu de Dios y la presencia de Dios pueda venir a nuestra vida y pueda ser depositada en nosotros y nosotros podamos ser un instrumento para la expresión de la obra y del reino de Dios en nosotros. Esto es sumamente fundamental. Entonces podríamos decir, o podría decirte que nosotros fuimos hechos para ser, se escucha raro, pero fuimos hechos para ser poseídos por completo por el Señor, para que el Señor nos posea a nosotros y nosotros podamos poseerle a Él. Mira lo que dice Apocalipsis 21.
Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y versículos del 22 hasta el 23. Quiero invitarte a que busquemos ese texto, por favor, juntos. Dice así la escritura. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estamos hablando acerca de esta Jerusalén que desciende del cielo. Versículos 22 y 23 dice: y no vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué acabamos de leer? Obviamente es un libro muy simbólico, ¿no? Hay que echarle un poquito de coco para interpretarlo y entenderlo, pero en el Cordero de Dios, Él es el templo. Y esto significa que la ciudad está habitando en Él, pero Él está habitando en ella. En un cierto sentido, nosotros somos la morada de Dios, pero también el Señor es nuestra morada. Él ha decidido venir y habitar en medio de nosotros y nosotros nos hemos convertido en su morada, pero también Él es nuestra morada porque nosotros podemos refugiarnos y sentirnos seguros en Él. Esta es la idea de lo que mencionaba, que nosotros fuimos hechos y fuimos creados para ser poseídos por Él. El Señor nos anhela celosamente, dice la Escritura, y Él desea tener la totalidad de nosotros para Él expresarse en plenitud a través de nosotros. Y nosotros tenemos que permitirle eso, y a su vez nosotros debemos de habitar y morar juntamente con Él. Los salmos nos hablan claramente acerca de esta idea. Mira, está por ejemplo el Salmo 48, versículos 2 y 3, y dice así: la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, y a los lados del norte está la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por ser el refugio de ellos. ¿Te das cuenta? Él ha venido a habitar en medio de Sión, pero a la vez Él es la habitación de los de Sión. Es una cohabitación doble, ¿no? Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Esta palabra en griego es koinonia y es oikia. Nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 4 y 5. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de los moradores o de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida, y Dios la ayudará al clarear la mañana. Es muy interesante todos estos textos que nos hablan de cómo el Señor, al habitar en medio de su pueblo, Él llena todo con su plenitud, y a la vez Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que nosotros, bueno, ya resumiendo toda esta idea, es que nosotros podamos vivir en unidad, no solamente en unidad nosotros con Él y con el Padre, sino que nosotros podamos vivir en unidad entre nosotros. Nosotros deberíamos de ser los principales buscadores de la unidad con el cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos de ser los principales en quitar y en derribar esas barreras que a veces nos han separado por tanto tiempo como iglesia de Cristo. Pero a la vez también debemos de buscar ser morada en el Señor y que el Señor sea morada en nosotros. A eso es a lo que se refería el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. No sé si has leído ese texto donde él dice: yo prosigo a la meta para ver si logro asir aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a leer ese texto, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esta frase del apóstol Pablo que encontramos en Filipenses, cuando él habla acerca de que el Señor le ha poseído, que el Señor le ha tomado, es una posesión divina, él se encuentra hallado en él se encuentra como que le pertenece a él. Ahora él dice: yo quiero ser encontrado asido también de él, es decir, el Señor me ha tomado a mí como pertenencia, pero yo también quiero tomarle a él y hacerme de él, abrazarme de él. Dice Filipenses 3:12, dice: sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui yo también asido por Cristo Jesús. Si te das cuenta, hay una correlación aquí acerca de esto. Pablo sabía que él debía entrar en un proseguir para seguir aferrándose, para seguir tomando aquello para lo cual el Señor lo había tomado a él. Así que me atrevo a decir que la vida cristiana es un constante buscar, es una búsqueda constante
que con toda seguridad y con toda alegría puedo decir que nunca termina. Es una búsqueda que nunca termina. Y es importante que entiendas esto, porque si tú creías que la vida cristiana era otra cosa, o si tú creías que seguir al Señor Jesús era todo miel sobre hojuelas y que no había que poner nada de nuestra parte, creo que has estado muy engañado y quizás tendrías que reconsiderar si realmente es lo que buscas. Pero quienes hemos conocido a Cristo, hemos entendido que la vida cristiana es un constante buscar, es un constante asir, es un constante ir por más. En un cierto sentido se vuelve una vida insaciable. El Señor nos sacia y nos llena totalmente y completamente. Sin embargo, queremos más y buscamos más y buscamos más porque nace en nosotros una hambre, una sed de justicia, una hambre por experimentar al Señor, un hambre que nos lleva a desear más y más y más y más y más del Señor. Con esto quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste un encuentro con el Señor? Porque si tú me dices que tu último encuentro con el Señor fue hace 10 años, o que tu último encuentro con el Señor fue hace 3 años, o que aquello que tocó tu corazón y que te motivó para estar encendido y prendido fue hace 3 meses, hace 4 meses, creo que estamos muy mal a la hora de vivir nuestra fe y nuestro cristianismo. Porque nuestros encuentros con el Señor deben de ser frecuentes y deben de ser constantes. No podemos vivir de las glorias pasadas y no podemos vivir deseando estas cosas del pasado, ¿no? El pueblo que estaba en Egipto y que salió de Egipto siempre estaba volteando hacia atrás y siempre estaba deseando la carne que le daban los egipcios y siempre estaba deseando el maltrato que recibía de los egipcios porque tenía miedo a experimentar las cosas nuevas de Dios. Y como cristianos nosotros no podemos estar volteando hacia atrás y decir, ojalá y todo fuera como hace 20 años. No podemos estar viviendo de esa manera. Hay gente que a veces dice, ojalá yo estuviera en la otra iglesia donde estaba antes. O la gente dice, ¿cómo quisiera yo que no sé, que el grupo Alabanza volviera a tocar como antes, o aquel predicador que conocí hace 5 años? No podemos poner nuestra esperanza en las cosas del pasado, porque si estamos volteando hacia el pasado, jamás vamos a estar listos para tomar las cosas del futuro. ¿Sabes qué pasó con esa generación en el desierto que siempre vivió extrañando el pasado? Duró 40 años en el desierto hasta que todos murieron. El Señor decidió esperarse 40 años en el desierto. No los masacró, no los mató, no los torturó. Simplemente dijo, si ustedes no están listos para recibir las cosas que yo tengo para ustedes, voy a esperar a la siguiente generación. Y así lo hizo. Porque el pueblo, mira, si tú te pones a buscar un mapa Egipto hacia Jerusalén y cuentas los kilómetros y consideras que van caminando y consideras que van en carrozas y lo que tú quieras, máximo 4 meses. 4 meses para ir de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué se tardaron 40 años? Por una simple y sencilla razón. Había una generación que no quería ir hacia adelante. Y no podemos caer en ese espectáculo nosotros. No podemos caer en esa expectativa. Tenemos que estar listos para lo que viene y tenemos que tener un corazón deseoso y un hambre por experimentar la gloria del Señor que está por venir. Dice Mateo capítulo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen ¿qué? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Quién? ¿Todos? No. ¿Quién va a ser saciado? El que tiene hambre y el que tiene sed de justicia. Mira, de todos los dones que el Señor puede darte, obviamente el más importante y el más poderoso es el don de la salvación. Todos estamos de acuerdo en eso. Es el regalo que el Señor nos ha dado a nosotros acerca de la salvación. Pero de todos los dones que Dios puede darte, yo creo que uno de los más poderosos y más grandes que el Señor puede darnos es el don del hambre. El tener hambre. Y no me refiero a comida literalmente, comer y engordar. No, porque hay que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo también. Me refiero a esa hambre de sed y de justicia. No hay nada peor que un cristiano conforme, que un cristiano mediocre, un cristiano que se contentó con lo poquito que recibió. No hay nada peor que eso. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? En un cierto sentido, esa ambición de querer tener más es justa y es necesaria en la vida cristiana, pero ese hombre que recibió un talento
y que no tuvo ninguna ambición por hacerlo crecer y que al contrario lo enterró, ¿qué fue lo que pasó con él? Le fue quitado lo que le fue dado. Y nosotros no podemos quedarnos con esa pequeña burbuja de conformidad y decir, con esto estoy contento, con esto es suficiente. Hace un momento hablaba con la hermana Diana de nuestra iglesia y bueno, como saben, ella y su esposo pues se enfermaron de COVID y gracias a Dios están saliendo adelante. Y me decía, hemos experimentado a Dios de formas distintas. Y le digo, es cierto, porque es necesario que se rompa nuestra burbuja de seguridad, es necesario que se rompa nuestra burbuja de confort para hacernos ir por más. Y eso es fundamental, tenemos que aprender a ir por más. Y ese es el hambre, esa es la sed de justicia. Y no solamente hambre y sed de justicia, porque regularmente cuando leemos este texto pensamos en que nos hicieron la gran ofensa o mataron a un familiar nuestro y entonces queremos justicia, tenemos hambre de justicia. Es parte fundamental, pero no solamente es esa hambre, no solamente se trata de ese deseo de justicia, sino se trata de ver a Cristo y ver la justicia de Dios expresada en esta tierra día con día, día con día, día con día, hasta que la tierra sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Y sabes que eso va a suceder? El profeta Amós, creo, dice eso, ¿no? Que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Y yo quiero invitarte a que tú y yo seamos parte de esto, a que esa hambre y esa sed de justicia forme parte del establecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos para poder crecer? Necesitamos hambre. Necesitamos un corazón inconforme con lo que vivimos para ir por más. Y decir, esto es lo que me han dado, está bien, pero quiero más. Buscamos más para la gloria de Dios, para que su reino crezca, para que su reino se establezca en medio de nosotros. Mira, si tuviéramos un don o un deseo que te daría más que cualquier otro, yo creo que el Señor nos daría el hambre por Dios. El hambre es la mejor cosa que puede venir sobre la vida de un ser humano. El hambre es difícil de soportar. ¿Cuántos pueden decir eso? El hambre es difícil de soportar. Es el llamado de la naturaleza de algo que no posees. Es todo tu ser deseando algo que no posees. La cosa que satisface la demanda de la naturaleza y el hambre del alma del hombre es el llamado de su naturaleza por el espíritu de vida, lo que genera en él un abundante deseo por Dios. Justamente eso es el hambre. El hambre es el llamado de la naturaleza por algo que no posees. Y cuando yo estaba estudiando esto me puse a considerar, por ejemplo, las personas que son implacables en buscar justicia o las personas que son implacables y también por el lado malo, no digo que sea bueno, pero hay mucha gente que es implacable en el lado, en términos malos, malvados. Pero yo decía, o sea, ¿cómo es posible que nunca se sacien, que nunca se llenen? No sé si te has preguntado, si te has hecho una pregunta así, que tú ves a alguien que está deseando algo y en cuanto lo obtiene, luego al día siguiente ya tiene una ambición más grande otra vez en su cabeza. Y tú dices, ¿cómo es posible que no se pueda conformar con lo que ya se le dio? Bueno, la respuesta es muy sencilla, tiene hambre. Tiene hambre. Y no sé si tú has experimentado esto, pero una vez que tú tienes hambre literalmente y físicamente y comes, te sacias por un momento, pero pasaron 2 o 3 horas y tienes hambre otra vez. Y ya estás pensando en qué es lo que vas a cenar y también ya estás pensando en qué es lo que vas a desayunar al día siguiente. Bueno, yo creo que el hambre es un regalo de Dios sano que Él ha puesto en nuestra vida. Nada más tenemos que aprender a enfocar nuestra hambre. Hay gente que a veces tiene hambre de popularidad, hay gente que tiene hambre de fama, hay gente que tiene hambre de chismes, hay gente que tiene hambre de un montón de cosas. Tenemos que ir enfocando nuestra hambre y nuestra necesidad de comer por ver la gloria y la justicia de Dios aquí en la tierra. Dios ha establecido todo su reino celestial sobre el principio de aquellos que no pueden vivir sin la mayor cosa de Dios, que es Dios mismo. Nosotros debemos de tener hambre por Dios, debemos de tener una hambre insaciable por Dios. No es posible que vayamos a la iglesia domingo tras domingo y no estemos buscando a Dios. Que vayamos por protocolo, que vayamos por costumbre, que vayamos porque el pastor tiene que ver que estoy ahí y que hagamos el esfuerzo, nos levantemos temprano, nos arreglemos, estemos ahí y que cuando estemos ahí no seamos capaces de buscar al Señor.
Necesitamos gente que tenga hambre y que tenga un deseo de ser llenos de la vida y de la gloria de Dios en nuestros corazones. Así que yo quisiera terminar con esto. Hay mucho que hablar acerca del hambre, hay mucho que hablar acerca de la unidad, hay muchas cosas que hablar acerca de todo esto, pero creo que es suficiente. Creo que no es algo que se habla, es algo que se experimenta. Y yo quiero invitarte nuevamente a que empieces a despertar esa hambre en tu vida, a que empieces a despertar ese deseo constante de experimentar a Dios y de sentir a Dios. Yo sé que intelectualmente a veces lo tenemos. Al menos como iglesia discípulos de Cristo, parte de nuestra costumbre o formación eclesial es muy, no lo digo de forma despectiva, pero a veces es muy intelectual. Son cosas que como ya las sabemos, que Dios está aquí, que Él está presente, que nos escucha, como que nos quedamos ahí, como que eso es suficiente, ¿no? Pero yo quiero invitarte a que tengamos una hambre que nos haga decir, porque lo creo, lo voy a buscar, lo voy a experimentar y no voy a descansar hasta que yo vea el Señor respondiendo. Así es, justamente, Alejandra, el hambre es la que hace que nos movamos, es la que nos hace trabajar, es la que nos activa a no quedarnos tranquilos. Así que nosotros tenemos que tener hambre, tenemos que tener un deseo grande y profundo por ver a Dios obrar. Y una muy buena forma de despertarte el hambre, te la voy a decir con toda sinceridad y con todo el corazón del mundo, una muy buena forma de despertarte el hambre es que leas este libro. Lee los evangelios, lee las cosas tan locas que el Señor Jesús hizo con la gente y con los pueblos, y empiezas a creer que lo que el Señor hizo con ellos también lo puede hacer contigo y con nosotros y con tu gente. Entonces vas a poder salir a la calle y vas a ver a gente en condiciones totalmente complicadas y creer y decir, Señor, tú quieres esto con ellos también. ¿Me estoy explicando? La mejor forma de despertar el hambre es que vayas a cualquier restaurante y veas su carta, su menú, y empieces a ver las fotos de todos los platillos tan ricos que tiene, y entonces te empiece a dar hambre y digas, oh, se me antojan estas enchiladas, se me antoja este pozole, se me antoja esta barbacoa. ¿De dónde nace esa hambre? De lo que estás viendo. De la misma manera, para que nosotros podamos tener hambre por Dios, por su palabra, por su justicia y por su reino, tenemos que empezar a ver. Tenemos que empezar a experimentar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros y para nosotros. Así que yo te invito a que empieces a tener esta búsqueda y empieces a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con mi gente? ¿Qué es lo que quieres hacer con mi familia? ¿Qué es lo que quieres hacer en la iglesia, en la colonia donde estoy, donde trabajo? Señor, muéstrame qué es lo que quieres hacer. Y una vez que veamos lo que el Señor quiere hacer, empezar a despertar esa hambre y decir, Señor, tú quieres hacer esto. Vamos a hacerlo, vamos a buscarlo, vamos a lograrlo. De eso se trata. De eso se trata. Exactamente, hermana Diana. Cuando ayunamos nos da más hambre. Ya habíamos hablado del ayuno hace un par de meses. Y es que justamente el ayuno empieza a debilitar nuestra carne y el ayuno empieza a debilitar nuestra alma para que entonces empecemos a ver nuestro espíritu y veamos que nuestro espíritu también tiene hambre. Veamos que nuestro espíritu también tiene necesidad y un deseo profundo por el Señor. Así que ese es el reto. Ese es el gran reto para vivir en plenitud en la vida de intercesión. No hay que cansarnos. No hay que cansarnos. Los más grandes intercesores, recuerda que el Señor siempre les va a mostrar lo que el Señor quiere hacer. Y esa muestra es como el menú que pasa enfrente de nosotros. Decimos, oh, se ve tan delicioso, es tan atractivo que lo quiero. Y lo empiezas a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Busquemos al Señor y que el Señor nos revele qué es lo que Él quiere hacer con nuestra gente, con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra ciudad, nuestra iglesia. Y no nos detengamos hasta ver su gloria en esta tierra, hasta que Zacatecas, hasta que México, hasta que todo el mundo sea lleno de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Quiero que te grabes esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ¿qué? Hay una promesa muy certera ahí, y es que ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. Quédate con eso en tu corazón y tenlo por seguro que si tú tienes hambre y vas delante del amigo que tiene el pan para darte y tú tocas el tiempo suficiente a la puerta y tú llamas el tiempo suficiente y tú buscas el tiempo suficiente, tú vas a encontrar. Y cuando empieces a comer, cuando empieces a nutrirte, te va a dar más hambre y más hambre y más hambre y no te vas a detener hasta ver la plenitud de Cristo en tu vida, hasta ver la obra de Dios y la gloria de Dios expresada a través de ti. Esa es la verdadera vida cristiana y somos llamados a vivirla. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por este estudio, esta pequeña enseñanza. Gracias por la oración que Jesús hizo hace más de 2000 años. Ese deseo genuino de que fuéramos uno contigo, pero que esa gloria que tú le diste a Él, nosotros también podamos experimentar. Señor, esa oración que el Señor Jesús hizo es la misma oración que hacemos nosotros hoy. Señor, nosotros queremos ser uno contigo, queremos ser uno con Cristo, Señor, y queremos experimentar todo lo que tú le has dado al Hijo, queremos experimentarlo nosotros, de tal manera que seamos verdaderos embajadores de tu reino en esta tierra, de tal manera que podamos perseverar constantemente en un buscar constantemente por ti, Señor, hasta que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra ciudad sea lleno de tu gloria como las aguas cubren la mar. Señor, danos hambre, Señor. Pon ese regalo en nosotros, Señor. Pon ese regalo en mis hermanos y en mis hermanas. Dales hambre, Señor, y un deseo constante de experimentarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Los invito a ver la transmisión completa. Si tienen poquito que se acercaron, recuerden que esto es una serie que empezamos como por el mes de abril, así que hay una transmisión cada semana. Estamos basándonos en un libro que se llama La Gloria Eterna de un Intercesor. Ya casi acabamos el libro y cuando acabemos vamos a empezar en cuestiones prácticas. Cómo orar con la escritura, cómo cantar la palabra. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esas cosas para que ustedes puedan tener herramientas acerca de la oración y puedan fortalecer su vida de intercesión. Les invito a que estén teniendo hambre y de verdad, yo siempre he dicho, un verdadero cristiano al menos ayuna una vez a la semana. Un verdadero cristiano al menos ayuna una vez a la semana. Es importante que tengamos control y dominio de nuestro cuerpo y que seamos capaces de someter nuestra carne y nuestra alma al menos una vez a la semana a ayuno para que nuestro espíritu pueda ser fortalecido y pueda ser sustentado en la palabra y en la presencia de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Hasta luego.